Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos que empezar ya. Estamos un poquito cortos de tiempo. Les voy a presentar al doctor Carlos Cepeda. Él es doctor en Ingeniería Industrial, en Ciencias de la Ingeniería Industrial. Estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Es de profesión bioingeniero y trabaja en el área de Lean Healthcare. Él les va a explicar un poco lo que hace, en dónde está trabajando, qué es Lean Healthcare. Y bueno, gracias a todos por venir y todo tuyo, Carlos. Sí, hola, ¿sí se me escucha? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces déjenme compartirles aquí. Mm. A ver, ¿por qué no me deja? Y este no. A ver, ¿tengo que compartir toda mi pantalla? Creo que sí. Sí, toda la pantalla tenés que compartir, Carlos. Pero tenés que seleccionar, ahí está. Ok. Bueno, voy a sacar un poquito mi cámara. Ahí está. ¿Sí se ve la presentación? Se ve, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces ahora sí, ¿verdad? Ya no hay contratiempos al parecer. Y bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias aquí a la doctora Infran por la invitación. Yo soy el doctor Carlos Cepeda y les voy a platicar un poco de lo que es Lean Healthcare y la eficiencia en el sector de la salud. Esto es un poco del contenido que incluye la presentación. Son conceptos básicos hasta casos de éxito, ¿no? Ok, entonces comenzaremos esta exposición pues presentando lo que es la visión de aquí diferentes autores respecto a las características del entorno competitivo, pues las visiones expresadas en los últimos años del siglo XX, ¿no? Ya de hace algunos años. Aquí, por ejemplo, Kenichi Omae, un pensador, estratega de la administración, él describía las 5 tendencias claves que iban a dominar el ámbito de los negocios. Algunas de ellas son la persistencia de crecimiento lento, la maduración del mercado, la inflación irreversible. Por ahí es Robert Kaplan mencionaba que la calidad del producto se está convirtiendo en un aspecto clave del rendimiento de producción. Johnson por ahí aporta que un poco más radical de que a no ser que los directivos adopten nuevos métodos, nuevos pensamientos, no pueden salvar sus compañías y las harán más competitivas. En los últimos años se viene hablando de una nueva transformación al sector de la salud. Esto está caracterizada por estos puntos: la seguridad del paciente, la evidencia científica, la integración de servicios, que sea medible, que sea eficiente, que sea proactiva y que esté siempre centrada en el paciente.
en una o varias de estas características, el sector de la salud actualmente ya ha venido trabajando, ya sea con mayor o menor éxito, desde ya hace tiempo. Otras características que aparecen también con fuerza actualmente, que han estado apareciendo cada vez más, es la medición y ser proactivo. Entonces, estas 7 características mencionadas anteriormente, las podemos resumir, digamos, en 2 grandes retos que tiene el sector de la salud por delante. El primero es la eficacia, ¿no? Y la eficacia pues se define como la capacidad para conseguir el efecto que se desea o se espera. El otro punto, el otro reto es la eficiencia. Se define como la capacidad de obtener el mayor resultado con los mínimos recursos. Este último reto incluye todo lo relacionado con la óptima utilización de recursos, la productividad y los costos. Para superar con éxito todos estos enormes retos, no será suficiente con realizar pequeños cambios. Será siempre imprescindible una auténtica transformación del sector de la salud. Es decir, si queremos tener mejores resultados, tendremos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Entonces, actualmente, distintas comunidades autónomas se han estado planteando cambios estructurales, han estado planteando reducciones de actividades, disminución de servicios o ingresos alternativos, entre otros. Pero no obstante, está por verse si estos cambios van en la dirección correcta, es decir, si van a producir los resultados que se desean y si son favorables esos resultados. Ahora, vamos a hablar un poco sobre la economía actual en el sector de la salud. Comenzamos aquí primero con el gasto en salud per cápita. Por definición, el gasto en salud mide lo que es el consumo final de bienes y de servicios para la salud. ¿Qué quiere decir esto? El gasto corriente en salud, que va a incluir todos los tipos de mecanismos de financiamiento para bienes o servicios o servicios médicos. Por otra parte, el nivel de gasto en salud de cada país va a depender en gran medida por una gran variedad de factores, tales como factores demográficos, factores sociales y económicos, disposiciones organizacionales, financiamiento del sistema de salud. Entonces, todo esto son variables que van a afectar directamente al gasto en salud per cápita. Ahora, aquí tenemos una gráfica de gasto en salud per cápita y vamos a analizarla un poquito. Esta gráfica está realizada por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, a ver, vamos a analizarla un poquito. Aquí, si la pueden observar, se estima que para 2018 el gasto general en salud en Estados Unidos fue equivalente a más de $10,000 por residente. Este nivel de gasto que les estoy mencionando fue superior al resto de los países de la OCDE por un margen, como se puede observar, considerable. Suiza, en segundo lugar, de este rubro de la OCDE, gastó aproximadamente menos de 70% de esa cantidad, mientras que el promedio general de los países de la OCDE fue menos de 40% de la cifra de Estados Unidos. Estamos hablando alrededor de unos $3,900 per cápita. Lamentablemente para nosotros, el gasto en salud per cápita más bajo de la OCDE es el de México. Por ahí también el de Turquía. Aproximadamente estamos hablando de una cuarta parte del promedio de la OCDE.
el promedio de la OCDE lo pueden identificar en la gráfica como la barra de color rojo. Entonces, finalmente, aquí en esta figura también nos muestra la división del gasto de salud con base en el tipo de cobertura, cobertura de servicios de salud. En todos los países de la OCDE, 76% del gasto en salud es financiado por esquemas gubernamentales o seguros médicos obligatorios. ¿Ok? Entonces, la gráfica número 2 nos va a mostrar el crecimiento anual en gasto en salud per cápita. Aquí podemos observar algunos puntos claves. El primero, en promedio, desde más o menos 2013, el crecimiento del gasto en salud per cápita en los países de la OCDE ha sido de 2.4%, en comparación con 1% en los 5 años anteriores a 2013, en el periodo que es posterior a la crisis económica. En 2017, el gasto per cápita en servicios de salud en la OCDE creció 2% en promedio. Es decir, ahí hay una marcada desaceleración del crecimiento de 3.3% observado entre 2015 y 2016. En varios países europeos se han dado cambios importantes aquí en gasto en salud. Por ejemplo, en Grecia se detuvieron hubo disminuciones anuales del crecimiento después de 2013. Más o menos ahí, si alcanzan a observar, dice menos 9.4% en el periodo de 2008 a 2013, contra el 0.2% del periodo de 2013 a 2018. En otros países europeos como Alemania, Noruega, el gasto en salud se mantuvo relativamente estable en ese periodo de 10 años, más o menos con un crecimiento anual entre 2 y 2.5%. Afuera ya de Europa, hablando aquí en Corea y Chile específicamente, continúan reportándose incrementos de gasto anual en salud superior a 5% en términos reales desde el 2008. Ahora, ya que analizamos el gasto en salud per cápita, vamos a pasar al gasto en salud en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, sabemos entonces pues que el Producto Interno Bruto o GDP en inglés es la suma del consumo final, es la suma del consumo final, la formación bruta de capital, o sea, la inversión, y las exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la proporción de gasto en bienes y servicios médicos en comparación con el gasto total en la economía, pues va a variar a través del tiempo. ¿Sí? Hace ya algunos años, aproximadamente por allá de los años 90 y principios del año 2000, el gasto en salud de algunos países crecía en general a un paso más acelerado que el resto de la economía. Entonces, pues esto causaba un aumento casi continuo en la proporción entre el gasto en salud y el Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué pasa? No obstante, o sin embargo, durante la reciente crisis económica, esta proporción promedio, pues, ha permanecido relativamente estable, ¿no? Entonces, ahí entra un poquito en conflicto esto. Ahora, si observamos la gráfica número 3, el gasto en salud en relación al Producto Interno Bruto, podemos aquí observar que los países de la OCDE en promedio gastaron 8.8%, marcado en rojo otra vez, la barra roja, del Producto Interno Bruto, en servicios de salud en 2018, más o menos. Cifra que desde entonces, desde el 2013, no ha variado tanto. Otra cosa que podemos observar
es que Estados Unidos tuvo por mucho el gasto más alto en salud, equivalente a aproximadamente el 16.9% de su Producto Interno Bruto, muy por encima de Suiza, que es el segundo lugar en este rubro, con un 12.2%. Ahora, enseguida de Estados Unidos y de Suiza se encuentra un grupo de países de ingresos altos, que incluye, por ejemplo, Alemania, Francia, Suecia y Japón, que gastan cerca del 11% del Producto Interno Bruto en salud. El siguiente grupo, con gasto en salud entre el 8 y 10% del PIB, incluye a varios países europeos y además a Australia, Nueva Zelanda, Chile y Corea. Y finalmente, algunos países de la OCDE gastaron menos de 6% de su Producto Interno Bruto en servicios de salud, incluyendo a México, Letonia, Luxemburgo y Turquía, con apenas 4.2%. ¿Okay? Ahora, siguiendo con el mismo tema de gasto en salud, tenemos esta gráfica, la gráfica número 4. Muestra el crecimiento anual de gasto en salud y el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué podemos observar? De aquí podemos observar que la proporción promedio del PIB destinada a servicios de salud creció marcadamente entre 2009, ya que, ¿qué pasa aquí? Pues las condiciones económicas se deterioraron rápidamente, ¿no? En muchos países, pero el crecimiento del gasto en salud se mantuvo general. Entonces, en forma subsecuente, ¿qué va a pasar? Pues el gasto en salud también disminuyó significativamente, ¿no? En promedio, el crecimiento fue casi nulo entre 2009 y 2011, a medida que se implementaron pues una serie de políticas para controlar lo que fue todo el gasto en salud. Entonces, desde el 2011, la tendencia promedio de crecimiento de esta proporción de gasto ha seguido cerca del crecimiento de la economía general. Y pues por ahí ha mantenido una buena medida el aumento de esta proporción de gasto en salud en relación al Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, ahora, para cerrar ya este tema de la parte financiera en salud, vamos a analizar las proyecciones de gasto en salud. O sea, ¿qué se espera, no? ¿Cuál es la proyección? Entonces, para realizar las proyecciones de gasto en salud, lo que se hace es que se genera un modelo que tiene sus bases en curvas de gasto en salud por edad, cambios en las poblaciones, tasas de mortalidad, costos asociados a fallecimientos, y entre otros, ¿no? Ahora, además de esto, estas curvas se van a ajustar de manera que van a estar en función del crecimiento del PIB, en productividad y aumento de salarios, los efectos de tiempo y los cambios tecnológicos que se dan. Muy bien. Ahora, una vez que se realiza lo que es la proyección, se obtiene una gráfica como esta, la gráfica número 5, la cual nos plantea 3 escenarios para el futuro del gasto en salud. ¿Qué es lo que se espera para un futuro en gasto en salud? Para el caso 1, que es la línea de color azul fuerte, en el periodo de 2015 al 2030 se proyecta que el gasto en salud per cápita crezca aproximadamente una tasa anual promedio de 2.7%. ¿Ok? Con un escenario base, ¿sí? de crecimiento del PIB de 2.1%. Ahora, para el caso número 2, la línea de color azul claro, se proyecta que el crecimiento promedio baje hasta 2.2% con un mayor control de costos. Y para el caso 3, que es la línea azul fuerte como punteada, con puntos, aquí se espera que el crecimiento promedio suba hasta 3.1%
10% en un escenario de presión de costos. Entonces, tenemos 3 escenarios, uno conservador, uno más fatalista, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es aquí realmente el verdadero problema? Es que en todos los países de la OCDE se proyecta aquí que el gasto en salud sobrepasa el crecimiento del PIB para los próximos 15 años, en todos los escenarios. Entonces, esto representa un grave problema, pues, en materia de salud. ¿Sí? Ahora, ya que revisamos todo el panorama económico financiero, vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad. Entonces, aquí un estudio realizado por unos autores comparaban la seguridad de diferentes actividades en función del número de vidas perdidas, es decir, de fallecimientos por encuentro. En este caso, el sector de la salud estaba entre las más peligrosas, una de las actividades más peligrosas, aún más arriba de practicar alpinismo, por ejemplo, y comparada con conducir, con la industria química, hasta viajar en avión o energía nuclear. ¿Okay? Ahora, por otra parte, en una investigación realizada por el Institute of Medicine, el IO, en el 2000, se estimaba que entre 44,000 y 98,000 fueron los pacientes fallecidos cada año en los hospitales de Estados Unidos, como una consecuencia de errores médicos evitables. ¿Okay? Entonces, actualmente, informes recientes han incrementado estas cifras. Por ejemplo, en Estados Unidos, el número de pacientes que fallecen por errores médicos es superior a los fallecimientos causados por la suma de accidentes de tráfico, VIH o hasta cáncer de mama. ¿Okay? Entonces, ¿de qué nos está hablando esto entonces? Esto nos indica que la seguridad del paciente, como la de los mismos trabajadores, es decir, médicos, enfermeros, representan una problemática latente que debe ser reducida o disminuida. ¿Sí? Entonces, en conclusión, con lo que hemos revisado hasta ahora, el sector de la salud enfrenta grandes desafíos a futuro, a corto, mediano y largo plazo, en relación a la eficiencia de sus procesos, así como una problemática financiera y de seguridad. Entonces, en consecuencia, Lean Healthcare surge como una estrategia y una propuesta de servicio para reducir o para eliminar desperdicios hospitalarios. Es decir, en este sentido, el concepto de Lean Healthcare se ha venido desarrollando desde principios del año 2000 como una importante línea de investigación científica. Esta metodología relativamente nueva, digamos, ha captado la atención de distintos investigadores alrededor del mundo. Entonces, como resultado de este interés que ha surgido, pues se han difundido un número cada vez mayor de artículos científicos y de divulgación, en donde siempre se logra de resaltar las distintas maneras de implementar Lean Healthcare a cada país, ¿no? Porque ya hemos visto que pues cada país es muy diferente. Básicamente, el objetivo de Lean Healthcare es lograr hospitales flexibles y ágiles para dar respuesta eficaz a todas las necesidades de calidad. Además, promueve la seguridad del paciente, el respeto por las personas y la disminución de costos y desperdicios. Muy bien. Entonces, una parte importante de la metodología reside en identificar las actividades que agregan valor a los procesos. Entonces, de acuerdo con algunos autores, toda actividad o proceso o iniciativa se puede clasificar en actividades que agregan valor, que es todo aquello que aporta un cumplimiento de las expectativas que quiere un paciente y está dispuesto a pagar. En las actividades que no agregan valor, estas son actividades no necesarias y el paciente no está dispuesto, no pagaría por ellas. Entonces, estas actividades
son las que deben de ser reducidas o eliminadas a corto plazo, ya que pues lo que generan, lo que causan es que consumen recursos y agregan costos extras. Y finalmente las actividades necesarias, pero que no agregan valor. Entonces, al igual que las actividades que no agregan valor, estas actividades son actividades que el paciente no pagaría por ella, pero no obstante, como son necesarias, pues se deben de eliminar a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí en la figura 3 se ilustra así brevemente una distribución típica de las actividades en un proceso de trabajo. Entonces, de acuerdo con los expertos, las actividades que no agregan valor representan más o menos un 95% y las actividades que agregan valor solo generan un 5% de valor agregado, ¿no? Muy bien, entonces, dentro de la metodología de Lean Healthcare no podemos dejar de mencionar estos 3 conceptos que son importantes, que son las 3 M, que son Muda, Mura y Muri. Son 3 conceptos claves en el sistema de producción Toyota, que me imagino que ya lo manejan súper bien, y va a tener, pues sabemos que como objetivo la mejora del proceso desde 3 puntos de vista distintos, pero que se complementan entre ellos. Muda es una actividad que no agrega valor o no es productiva. Mura es cualquier variación que produce irregularidad en el proceso y provoca desequilibrio. Y Muri se define pues como la sobrecarga, ¿no? Es una sobrecarga presente en las organizaciones, en este caso en los hospitales, en los equipos o personas, como resultado de las 2 M's anteriores. Ahora, los desperdicios, vamos a hablar un poquito de desperdicios. Los desperdicios, pues también me imagino que es algo que ustedes ya conocen bastante bien. Los desperdicios sabemos que son todos aquellos recursos no aprovechados para realizar un producto o en este caso prestar un servicio, que es el servicio de la salud. Regularmente la clasificación de esos desperdicios se atribuyen a Taishi Ohno, a Shigeo Shingo, que fueron ingenieros de Toyota, ¿no? Eso ya es un poquito de historia, a lo mejor ya lo sabemos por ahí. Entonces, desde una perspectiva de Lean Healthcare, existen estos 7 más 1 desperdicios, que es, por ejemplo, el inventario, que es exceso de almacenamiento de materia prima. Voy a dar un ejemplo de cada desperdicio en el sector de la salud. Mejor ustedes ya conocen la definición de cada desperdicio, así que voy a nada más darles un ejemplo, ¿no? Entonces, de inventario, un ejemplo puede ser resultados de laboratorios acumulados o pacientes esperando por diagnósticos. Para el desperdicio de espera, un ejemplo puede ser un paciente esperando a ser dado de alta o un paciente esperando su tratamiento. Para los defectos, el desperdicio de defectos, un ejemplo puede ser administración de medicamentos inapropiados o dosis equivocadas. Para el desperdicio de sobreproducción, un ejemplo puede ser el monitoreo excesivo de un paciente que no demanda tantos cuidados. El desperdicio de movimiento, pues traslado excesivo de personal en el hospital, entre las áreas de los hospitales. De transporte, puede ser transporte excesivo de medicamentos, de pacientes, de pruebas de laboratorio, debido a una distribución física pues mal, ¿no? Ahí en el hospital. Y el sobreprocesamiento, pues un ejemplo son pruebas innecesarias, ¿no? Pruebas innecesarias, y sabemos que hay un 8º desperdicio que es el talento, ¿no? Desaprovechar el talento humano, desaprovechar las ideas del personal. Ahora, el pensamiento de Lean Healthcare identifica la forma más eficiente de brindar una atención médica, una mejor atención médica y más segura para sus pacientes, con base en 5 principios.
Estos principios son especificar primero el valor del servicio, identificar la cadena de valor, dejar que el valor fluya, que el paciente obtenga lo que desea y perseguir la perfección. ¿Okay? Entonces, el primer principio, el primer paso es especificar el valor del servicio. Se trata entonces de satisfacer las necesidades del paciente con ya sea un precio o un tiempo específico, ¿no? Este valor es creado por el hospital, implica siempre una redefinición de la cadena de suministro por parte del hospital. Entonces, en este sentido, los profesionales, el personal, la dirección del hospital, del centro de salud, necesita pasar tiempo, entonces, identificando qué valoran los pacientes y qué esperan recibir del centro médico. Por mencionar algunos ejemplos, un paciente o personal valora realmente no experimentar demoras, altos estándares y buen servicio, ser tratado en el lugar correcto, no contraer infecciones, y que no es valorado por pacientes y personal, pues tener que esperar, tener tiempo perdido, retrasos en recuperación, etc. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso es identificar la cadena de valor. Entonces, consiste aquí en determinar qué pasos son los requeridos para la creación de valor. Hay que decir en qué etapas contemplar y seguir una cadena. Entonces, por lo tanto, aquí el mapeo de flujo de valor permite al personal siempre exponer los desperdicios en sus procesos. Y es de suma, pues claro, es de suma importancia involucrar siempre al paciente en este proceso. Asegurarse que esa perspectiva del paciente se mantenga siempre, en todo momento, ¿no? Él es nuestro cliente, ¿no? El paciente es lo primero, ¿ok? Entonces, como tercer paso, hay que hacer que el proceso y el valor fluyan, ¿sí? No debe de haber interrupciones. Cada etapa del proceso tiene que ser capaz, tiene que estar disponible y tiene que ser adecuado, ¿sí? ¿Cómo se logra? Pues lo básico, primero que nada, comprender el tipo y la frecuencia de demanda que se tiene, ¿sí? Que se tiene de pacientes en el centro de salud o en el hospital. Los mapas de flujo de valor van a ayudar a exponer este desperdicio, ¿sí? A identificar este desperdicio. Ahora, como cuarto paso o como cuarto principio, se debe permitir siempre que el paciente obtenga lo que él desea. Recordemos que el paciente es nuestro top, el paciente es lo máximo, es lo primero, ¿no? Es decir, se trata de dejar que el paciente lo obtenga cuando lo desea, como lo desea y en la cantidad que lo desea, ¿sí? Esto también nos ayuda a no sobreprocesar, a no producir sin demanda, ¿okay? Entonces, aquí es importante notar que los centros médicos se necesitan rediseñar, ¿sí? Los centros médicos, los hospitales necesitan diseñar recorridos para que los pacientes sean atraídos por los procesos con base a la demanda, ¿sí? El famoso pool, ¿no? El sistema pool, también por ahí me imagino que ya lo manejan bastante. Perdón. Ahora, finalmente, ¿no? Perseguir la perfección. Aquí hay que tener claro qué es la perfección y buscar siempre la mejora continua, ¿no? Con base en la constante creación de valor siempre al paciente y en la eliminación de desperdicios, ¿sí? Es importante mencionar que estos principios que les mencioné, estos 5 principios, siempre se pueden seguir cumpliendo el ciclo PDCA, ¿no? El ciclo de planificar, hacer, checar y actuar. Los cambios siempre se planifican, se ejecutan y se verifican. Y ya finalmente se actúa
en consecuencia o sea, actúa en consecuencia, pues para saber si se continúa o no con una implementación, ¿no? Ahora, en cuanto a herramientas, herramientas del InHealthcare, o sea, aquí se cuenta con un gran catálogo de herramientas de las cuales se pueden hacer uso, dependiendo en el punto, en la etapa del proyecto que se encuentre. Por mencionar algunas de las más notables, porque pues son muchas, nada más voy a poner algunas así, de las más importantes, está el Value Stream Map o el BSM. Hay que considerar aquí cierta información para realizar un BSM. Se debe tener el flujo de material, se debe considerar el inventario, las capacidades, los proveedores, los pacientes, transporte y el flujo de información. ¿Okay? Ahora, el método de 5S, otra técnica de gestión originada en Japón, que consta de 5 fases muy sencillas: clasificación, Seire, organización Seito, limpieza Seiso, estandarización Teiketsu, y finalmente, y una de las más importantes, la de mantener Shitsuke. 5S nos va a ayudar a crear y mantener un lugar de trabajo limpio, seguro y de alto rendimiento, ¿no? Algunos ejemplos en el sector de la salud de 5S son los que se observan en la tabla de la diapositiva. En clasificación, pues se puede ordenar y eliminar equipos viejos y descompuestos, eliminar existencias caducadas de medicamentos de los almacenes, de los armarios. En la organización se puede etiquetar, se pueden generar etiquetas que sean claras y con descripciones, que se codifiquen con colores, que se organicen los archivos, porque aquí, como dato curioso, por ejemplo, donde yo trabajo, muchos centros de salud no cuentan con un sistema ni siquiera de cómputo, porque son centros de salud rurales, están en las lejanías de aquí del municipio, y a veces ni siquiera tienen internet. Entonces todavía se sigue organizando, se sigue utilizando archiveros, papeles, no tienen un sistema de información. Bueno, ese era un dato curioso. Ahora, en cuanto a limpieza, pues se puede mantener limpia la estación de enfermería, manejar mejores estándares de control, lavado de mano para ayudar a prevenir infecciones, y estandarizar, estandarizar procedimientos, ya sea, pues, por ejemplo, de admisión o de alta, tener funciones y responsabilidades más claras del personal. ¿Okay? Ahora, las siguientes diapositivas muestran ejemplos de la implementación de 5S. Aquí es en un laboratorio de patología, antes y después de la actividad 5S. Antes, el trabajo a la espera, había trabajo antes de entrar a la centrífuga. Entonces, varias cosas quedaron ahí esperando y ser procesadas. Entonces, ya después, las centrifugadoras se trasladaron a recepción de muestras, entonces se liberó todo un área de trabajo, hubo lugar de trabajo limpio, ordenado, y se eliminó equipo innecesario. Aquí podemos ver el uso de la estandarización de procesos. Antes, las muestras se colocaban en un estante y luego se llevaban a una centrífuga. Se dejaba esperando, se descargan y se colocaban en la centrífuga. Entonces, después de la estandarización, las muestras ahora se colocan directamente en el carro de centrífuga. Entonces, esto detiene el doble de manejo. Tiene el doble de manejo. Los carros se cargan directamente en la centrífuga, eliminando aproximadamente un 40 minutos de demora por día. Entonces, pues tener procesos estandarizados permite realizar más trabajo utilizando los mismos recursos. ¿Sí?
Ahora, aquí, entonces, ¿qué es tener un hospital Lean? ¿A qué nos referimos con que un hospital sea Lean? Entonces, pues, básicamente, en que sea capaz de proporcionar servicios de calidad, resultados y enfocados a pacientes, que sea eficiente, extremadamente bien organizado y que sea un buen lugar de trabajo para el personal, ¿sí? Que sea seguro para el personal. Algunos beneficios que pueden ser sustanciales incluye que los pacientes pueden ser atendidos más rápido, mejor uso de la capacidad, ahorro de costos, tiempos de espera más cortos, reducción en la duración de estadía, servicios más seguros, entre otros. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para que un hospital pueda ser Lean? Pues aparte de implementar toda esta metodología de Lean Healthcare, pues se necesitan tomar en cuenta algunos factores que son críticos de éxito en la implementación de la metodología. Estos factores son conceptos claves que van a garantizar un rendimiento competitivo o exitoso para el hospital. En esta imagen se aprecian 10 factores críticos de éxito para aplicar la metodología. Estos son, primero que nada, enfoque en el paciente, que todo esté enfocado en el paciente, que exista una gestión efectiva en el flujo de pacientes, compromiso de la alta dirección, cambio cultural, que se manejen equipos multidisciplinarios, liderazgo, capacitación y educación al personal, compromiso de los empleados a su trabajo y el apoyo de un consultor externo, ¿no? En este caso, así como nosotros, ingenieros, pues tal vez industriales, administradores que estén en este rollo, en esta onda de la gestión de procesos. Ya finalmente, para terminar esta presentación, voy a mostrarles 2 casos de éxito, así brevemente, que implementaron la metodología Lean Healthcare. Aquí, por ejemplo, el hospital Albemarle, en Carolina del Norte, implementó la metodología Lean Healthcare y se tradujo en una reducción de costos, se mejoraron tiempos de asignación de las enfermeras, se incrementó hasta en un 4% el número de pacientes atendidos, se redujo el número financieramente hablando en dólares gastados en enfermería hasta un 12% y se incrementó la mejora de procesos, ¿no? Ahora, en Luxemburgo, en el Centre Hospitalier, también se implementó la metodología Lean Healthcare. En este caso, se redujo el tiempo de cirugía en un 22.4%. Hubo un aumento de hasta 1.2 intervenciones quirúrgicas al año. El tiempo de cambio de equipo se redujo en un 38% y se aumentó la disponibilidad de los quirófanos, es decir, había más capacidad para hacer operaciones, ¿no? Entonces, pues básicamente esto ahí concluye mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta y les dejo aquí mi información de contacto. Actualmente yo trabajo, soy el responsable aquí del área de ingeniería biomédica de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, es decir, en la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, y ahí está mi correo para cualquier cosa, ¿no? Y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. Muy buena presentación, muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta que hacerle. Tenemos 5 minutos para hacerle una pregunta a Carlos. Permiso, profe. Yo antes, o sea, en realidad no es una pregunta, sino que tiro nomás un tema como para conversar.
Cuando empezó la presentación, estábamos viendo la gráfica que nos estaba mostrando el doctor sobre el gasto per cápita, ¿verdad? De salud. Y recuerdo que Estados Unidos estaba por lejos con una amplia diferencia sobre los demás países, ¿verdad? Así es. Y lo que, lo que a mí me llamaba la atención nomás es que justo había coincidido, porque en la gráfica mostraba que ese era, gran parte era de los gastos obligatorios, los cuales son parte también del seguro médico obligatorio de los americanos, que también gran parte de eso coincidía con el periodo de esta farmacéutica, Valeant, que fue un escándalo en Estados Unidos y por ahí una forma de interpretar nomás ese gráfico es como también las farmacéuticas tienen una terrible incidencia en lo que es el costo de la salud. Porque recuerdo que ellos habían hecho un monopolio de medicamentos que eran necesarios para la salud, así para la supervivencia de la gente, y habían comprado un montón de empresas que se encargaban de manufacturar estos medicamentos y habían disparado los precios. Entonces, justamente el precio per cápita de los gastos de salud del país, obviamente también van a ser muy superiores. O sea, no necesariamente eso es algo bueno, sino que también hay que analizar todo lo que está detrás de lo que es el negocio de la farmacéutica, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, se te escucha. Sí. Sí, 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 claro, sí, 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 entiendo tu punto de vista, y sí, o sea, como dices, siempre, pues va a haber factores, ¿no? Que, que influyan, ¿no? Directamente en este gasto en salud, pero pues sí, no, mm, es muy grande esa brecha, ¿no? Que hay entre países. Ay, disculpen, es que, ya. Gracias, gracias Mauricio, gracias Carlos. Creo que Luz quería decir algo también. Ah, sí, profe. Para, la pregunta para el doctor, ¿cuánto tiempo más o menos, según tu experiencia, te tomó así llevar a cabo la metodología así en un puesto de salud y ver los cambios? Hola, sí, ¿qué tal? Pues mira, personalmente yo sigo en una etapa inicial ahorita. Lamentablemente aquí en México nos tenemos una fama de burocracia tremenda, y realmente todavía me encuentro en una fase inicial, todavía no he podido despegar la metodología, o sea, ni siquiera estoy en la fase de, de analizar datos, todavía apenas estoy en la propuesta, porque aquí en México la metodología no es muy conocida. Yo llegué con la propuesta aquí a la Secretaría de Salud y nadie sabía qué era el e-healthcare. Este, estoy tratando de luchar con ese cambio cultural, ¿no? De implementar la metodología. Entonces, personalmente, yo no he podido lograr llegar a una fase final. Sin embargo, en países ya más desarrollados, que ya trabajan la metodología desde hace ya más de 15 años, eh, a ciertos autores dicen que un proyecto Lean Healthcare puede ser desarrollado entre 6 meses hasta un año, ¿no? Aproximadamente. Pero te digo, son países que ya trabajan la metodología. Aquí nosotros, en el caso de México, apenas estamos empezando. Como te menciono, yo le he comentado la metodología y no la conocen. Como les platicaba, o sea, tenemos centros de salud que ni siquiera no hay internet. O sea, siguen usando máquinas de escribir. O sea, con eso, con eso digo todo, ¿no? ¿Cómo estamos?
Es súper interesante lo que comentas, Carlos, porque realmente acá en Paraguay tenemos una situación muy similar. También somos famosos por la burocracia, también pasa lo mismo en los hospitales públicos. Y sí me imagino que sería un desafío. Carlos trabaja con todo lo que es salud pública ahí en Ensenada, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes el día de mañana que aprendieron todo esto del Lean y van de repente a, no sé, a un centro de salud o a un hospital en el interior del país, o acá mismo en uno grande, en PS, supongan, o algo así, quiero implementar. Imagínense todas las barreras que van a encontrar, desde el desconocimiento hasta la política, o sea, un montón de cosas que sí dificultan, ¿no? Eh, entonces, eh, por eso es muy interesante esta comparación. Tengo entendido, Carlos, que Luisa, la doctora Luisa, eh, también Ujú. ya implementó algo. Yo estuve en contacto también con ella y publicó un paper incluso. No sé si tú sabes algo de eso. Sí, sí, ella realizó una pequeña implementación, Sí, pues sí, más o menos del periodo fue de todo su doctorado, ¿no? Fueron los 4 años, en los 4 años, sí. Sí, exactamente. aproximadamente. Y fue un proyecto, ¿no? No fue tan a gran escala, pues, Claro, pero exactamente. Eso es. ajá, pero sí, es que como dices, hay muchas barreras actualmente, ¿no? El Sí, desconocimiento, la resistencia al cambio, resistir a esa manera en cómo trabajan actualmente médicos, enfermeras, porque quieras o no, traen otro chip, traen una educación un poco distinta, pues. Y también en mi experiencia aquí en mi trabajo, todos los puestos gerenciales son médicos, todos, las cabezas son médicos. Y pues te digo, ellos vienen con todo un historial de trabajo muy distinto a como a lo mejor trabajamos los ingenieros industriales, o personas en administración de procesos, pues. Y ahí es cuando topas, ¿no? A veces. totalmente, totalmente. Me imagino que así debe ser. No tienen la formación de administración, gestión. Y bueno, y me supongo también un ingeniero que va a un hospital, le dice, hola, quiero implementar Lean Healthcare, y te miran todos tipo, ¿qué es eso y cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Sin Claro. embargo, esos plazos que habías comentado entre 6 meses y un año me parece un plazo bastante razonable en el cual se implementa nomás luego cualquier otra metodología más estandarizada o sencilla, digamos, como Ujú. una ISO 9000, qué sé yo, que más o menos tarda eso luego. Entonces ahí entra un poco lo que mencionaste de los factores críticos, ¿verdad? El Ujú. compromiso de la alta dirección, los cambios culturales que también habíamos hablado en una clase nosotros, Ujú. y cómo eso choca en la realidad, sobre todo en países como los nuestros, que tienen sistemas similares, y mismo en industria de manufactura que todavía no se conoce en lo que es industria quizás nacional. Algunas muy pocas multinacionales también la aplican, por ejemplo, en el área de alimentos y cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, Ujú. a modo de comentario nomás. No sé si alguien más tiene otra pregunta, si liberamos al doctor. Hola, Víctor. O sea, yo tengo una pregunta así cortita nomás. Sí, sí, Eh, dime. ya que usted está haciendo como que la parte inicial ahora, no sé si en esa parte de su plan, ¿cómo usted eh, involucraría al paciente? Si bien la parte de demora es así súper obvia porque todo, o sea, a todos, creo que todos no nos gusta, no es que nos gusta tanto esperar, especialmente en los hospitales, entonces, ¿cómo usted también involucraría al paciente para, qué sé yo, no sé si saber su opinión o cómo analizaría esa parte? ¿Cómo,
¿Cómo lo incluye? Es que no comprendí muy bien tu ¿Cómo pregunta. le involucraría al paciente? Como usted está diciendo que es enfocarse mucho en el paciente, o sea, ¿cómo usted, em, qué sé yo, sabemos que, que esperar, el tiempo de espera es algo que no agrega valor al paciente, por ejemplo. Entonces, no sé si se entiende, tipo, es más saber cómo involucra usted al paciente en su plan. No sé si Ok, está eso. ok, a ver si. Bueno, pues primeramente que nada, pues pues tienes que, o sea, si vas a empezar un proyecto Lean en un hospital, pues primero que nada se tiene que planificar bien, ¿no? Identificar cuál es el problema principal, qué es lo que te está causando esa cola de pacientes, qué recursos necesitas, eh, cuáles son las condiciones, a qué quieres llegar. ¿Sí? Hay que recordar que todo tiene que ser medible. Entonces, ya que planificas bien un proyecto y que se identifican esos puntos por medio de distintas herramientas, pues ya no se toman acciones, se toman acciones, estandarizas procesos, no sé, y una vez que se estandariza el proceso que se propone, pues hay que verificar, ¿no? Que esté funcionando bien y pues nada, ¿no? Mantener esa mejora, ¿no? No sé si más o menos por ahí va tu pregunta. O sea, Sí, iba bien. sí, Gracias. o sea, más o menos, ¿no? O sea, planificar bien, ¿no? Formular bien un proyecto de mejora, ¿no? Identificar todas tus variables y medirlas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Última, así ya le liberamos a Carla. Bueno, si no hay más preguntas, Muy muchas gracias, bien. Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Acá ya guardamos tus contactos. Y si a alguien se le ocurre implementar o algo en Healthcare en algún lugar, ya saben dónde contactarte. Muy Y bueno, bien. nosotros seguimos aquí un ratito. Y Ok. gracias, Carlos. Bueno, entonces me despido. Pues nada más gracias aquí a la doctora Insa por la invitación, a la Fiuna, ¿no? También por este espacio y cualquier cosa ya saben, ahí me pueden compartir. Un saludo. Gracias. Adiós. Bye Gracias, bye. doctor. Hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que es un tema muy interesante. Lo que comenta él me parece tan aplicable en todos los aspectos. Es cierto que él está en la parte pública, pero aunque vayan a un hospital privado, por ejemplo, también se van a encontrar con ciertas barreras. Quizás tengan el compromiso de la alta dirección de hacer algo nuevo. Pero imagínense hablarles a médicos y enfermeros y decir, ok, este proceso no lo estás haciendo de esta manera, porque al final es como una industria también, ¿no? Y de repente cambiar y ver, o sea, es lo lindo de Lean, que no tiene así unos pasos estructurados como es una ISO, quizás que tienen que cumplir ciertos requisitos sí o sí, y prácticamente se replican todos. Acá es algo demasiado personalizado, técnicas e herramientas diferentes. Lo bueno es que él tocó dos muy importantes. Una es el mapeo de la cadena de valor, que es la fase en la que entendí que está, ¿verdad? De identificar los flujos, armar las propuestas, etcétera, y el futuro. Y después lo de las 5S, ¿verdad? Entonces ahí luego empieza, digamos, bajando mucho. O sea, primero lo identificando en dónde están las colas de pacientes que decía. Él definía dos aspectos, ¿verdad? Uno era el paciente que esperaba y otro es el precio que va a pagar el paciente. Entonces también si es que alguien quería algo más barato, entonces ver por qué no sé, esta cirugía es tan cara.
que se puede optimizar para reducir esos costos en ese sector, por ejemplo. En cosas así. Entonces, bueno, primero que nada, identificar la cadena de valor, ver aquello que causa los cuellos de botella y después a partir de ahí ir implementando. Él habló del 5S y de PSA también. Y bueno, y así uno, dependiendo del área en que esté, ahora después del examen vamos a ver las otras técnicas y herramientas más utilizadas. Sin embargo, va a ser muy diferente a lo que van a aplicar a veces incluso en un mismo tipo de industria. Por ejemplo, se van a una industria, no sé, qué sé yo, de un frigorífico. El frigorífico A va a ser totalmente diferente a las técnicas y herramientas que van a aplicar en el frigorífico B. Entonces, es un área muy, muy linda. A mí me encanta, me apasiona el Lean porque es algo que todos los días nos hace estudiar, aprender, encontrar desafíos, instalar este tema de la mejora continua. Y bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen más comentarios, algo que decir, pregunta o algo. Profe, vos tenés la presentación del doctor. Le voy Por a si pedir, acaso. le voy a pedir. Pedile nada y subí al Classroom, por favor. Dale, le voy Dale, a gracias, pedir. profe. Dale. Vamos a un comentario nomás, profe. Sí. Yo vi algo súper sencillo que se aplicó, se empezó a aplicar en los hospitales hace unos años, el tema de dividir los pacientes por gravedad, por código amarillo, verde. Y antes era por orden de llegada directamente y vos o sea, no importaba lo mal que esté, la fiebre que tenga, vos tenías que esperar. Y ahora, cuando más mal estás, más rápido te atienden, por ejemplo. Y eso ayuda muchísimo a la cola. Eso es cierto, yo también vi la otra vez. Bueno, ahora pues evitamos irnos a los hospitales, ¿verdad? Y sí es cierto, ahora estaban todos el cartel grande ahí con los colores y clasificado otra vez qué era cada cosa. Y sí, y así son las industrias que aplican Lean, ¿verdad? Tienen toda una fábrica visual que le llaman, en donde muestran todo gráficamente, cómo tiene que fluir un proceso. Y fue lindo ver eso en un hospital. O sea, porque sí, estamos acostumbrados ya cuando estaba en Baja California, me tocó ver, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, arreglar el auto. Justo el representante estaba ahí en California, en San Diego, llevé el auto. Y era un taller y era genial el sistema en cómo te recibían, tenían tipo unos semáforos, en la hora que estabas, te agendaban, todos los colores, carteles, entonces uno no hablaba con nadie y sabía todo a dónde se tenía que ir, qué hacer, ya estaba el bus esperándote para llevarte no sé, al zoológico, donde quieras. Después te traían a una hora, ya estaba ahí, te esperaban con tu cafecito de Starbucks, o sea, no sé, era una cosa tan vendible así que uno se siente, wow, estoy acá parece luego que es una empresa recontra millonaria y realmente están vendiendo su servicio de flujo de proceso, ¿verdad? El flujo y sí, evitando los cuellos de botella yo siempre digo que todas estas cuestiones, 5S, fábrica visual, venden tanto en Lean. Uno entra a un lugar que aplica esto y se queda así, qué lindo, qué bueno está esto. Y bueno, además que les ayuda a ellos a trabajar mejor, a reducir costos, a evitar las esperas, a que el cliente esté satisfecho. Y esto es interesante también, cómo se aplica en el área de servicios. Entonces aquí es que el paciente no espere y que pague lo justo, digamos, ¿verdad? Bueno, dependiendo si es público o privado, eso va a variar, pero aún así se puede disminuir. Y es totalmente enfocado a lo que es una industria de manufactura que produce un producto tangible, ¿verdad? Y sin embargo el concepto es el mismo, o sea, él repite un montón de conceptos que ya hablamos en las clases, pero ya enfocados en el área de salud. Y bueno, yo en lo particular me asusté un poco con el tema de la seguridad, de todos esos errores que
que se cometen justamente por problemas de organización prácticamente. Es algo que todavía no está instalada en la cultura en general, digamos, que un ingeniero industrial tiene que estar en una industria que produce algo tangible. O sea, un ingeniero en un banco, quizás, para mejorar algún proceso. O sea, si está, quizás está en calidad, haciendo algo de una ISO, o cumpliendo ciertos indicadores que le da bueno, si es de una multinacional, la sede, la casa central, cosas así, hasta ahí va. O sea, en lo que vemos acá en Paraguay. Sin embargo, hay todo un mundo detrás y es muchísimo más amplio de lo que esperamos, de los que vemos. Es muy raro ver así un paciente que sea como un cliente, un hospital que sea como una industria. O sea, a mí me atrae mucho en lo particular, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Y también vemos lo útil que es con las cifras que nos mencionó y que nos mostró el doctor Carlos. No sé si alguien más tiene otro comentario o pregunta. Bueno, voy a tratar de contactar con Luisa, con la doctora Luisa, que hace poco nomás vi que publicó este paper. Ya, como dijo Carlos, sí es cierto, y son 4 años en un sector muy pequeño, sin embargo ya tuvo sus resultados, no en todo el hospital, obviamente. Y a ver qué nos puede comentar, a lo mejor un poco más corto o algo, si le sigue interesando esto. Y bueno, voy a pedirle, como me pidió Mauricio, a Carlos su presentación también. Entonces nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias a todos por estar, por su presencia y bueno, seguimos en comunicación. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.